lo que es Alemania, las oportunidades que abre Alemania. Por eso hoy tenemos una gran invitada, Joana, quien nos va a compartir todas esas oportunidades que hay. Joana también tiene raíces colombianas, ¿verdad, Joana? De Barranquilla. Wow. Bueno, Joana, bueno, los micrófonos de la Fundación Colombo Alemana Barranquilla son todo tuyos. Queremos que nos cuentes qué es lo que es EFIMED. Y para nosotros es muy importante contar con una empresa muy seria como la es la tuya para que puedan compartir la experiencia y lo que pueden lograr muchos profesionales al homologar su título. Gracias, Elki, muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Joana Campos, yo soy una enfermera homologada viviendo y trabajando hace 3 años aquí en Alemania. Hace 2 años monté la empresa de Infimed en Alemania en conjunto con mi esposo, quien también es médico especialista y se encuentra aquí conmigo actualmente en Alemania. Y lo que hacemos en Infimed en Alemania es ayudar a homologar todas las profesiones reguladas y no reguladas, ya sean técnicas o profesionales que deseen vivir y trabajar aquí en Alemania. Las puertas de Infime están abiertas. Entonces, la idea del día de hoy es hacerles una presentación de qué es una profesión regulada, cuáles son las profesiones no reguladas, hablarle un poquito de los costos que incluye hacer todo el proceso de homologación y las opciones que tienen para conseguir un trabajo aquí en Alemania. Hay que recordar que el proceso hay que hacerlo en conjunto desde que empezamos a estudiar alemán, que es una parte fundamental. Yo diría que es el 50% del proceso y el otro 50% es la documentación y un buen asesoramiento en el proceso. Soy de Colombia, soy de Barranquilla, estudié en Colombia hasta un B1 de alemán. Acá hice el B2 de alemán, lo certifiqué aquí en Alemania y obtuve homologación directa. Entonces más adelante les voy a decir qué es una homologación directa y qué es una homologación parcial, como para hablar el mismo idioma. Todas las 73 personas que están aquí me imagino que tienen el mismo interés, y es: Joana, ¿cómo homologo mi título en Alemania? ¿Qué proceso? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil es? De entrada les digo, y siempre me gusta iniciar, es eh, que el proceso no es sencillo. El proceso es bastante complicado, bastante burocrático, pero que en manos de un buen asesoramiento, una buena empresa como tal, ya sea reclutadora, sea que hagamos el proceso nosotros mismos, el proceso puede ser menos traumático, ¿sí? Porque tenemos un proceso, tenemos una guía, pero el proceso de venir y trabajar en otro país, más en un país como Alemania, tan burocrático y tan psicorrígido, es un proceso que es bastante difícil, pero que es posible. Por algo ya yo llevo acá 3 años, tuve la oportunidad de montar empresa, de estar trabajando, entonces, y homologada, ¿no? Como lo que soy como enfermera. Yo tengo una especialidad en unidad renal y en esa parte me estoy desempeñando. Yo creo que esa es la mayor motivación que todos tenemos cuando salimos de nuestros países de Latinoamérica, ya sea el que sea, es una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestra familia, y si no tenemos familia, pues empezar a crecer profesionalmente. Entonces voy a iniciar la presentación. Bueno, siempre me gusta empezar las presentaciones o los webinars mostrando a Alemania como un destino laboral y colocándome de ejemplo en primer plano según mi experiencia, porque creo que eso conecta mucho las experiencias vividas. Y todos sabemos que Alemania es la gran fortaleza económica, o sea, es el punto central de Europa. La calidad de vida aquí es excelente. Acá, por lo menos, que me encanta a mí aquí de Alemania, que algo que me pasaba a mí en el ámbito personal era que yo salía de mi trabajo y teníamos un grupo de WhatsApp. Yo sé que a muchos les pasa que después que salen de pronto del trabajo tienen un grupo de WhatsApp y los empiezan como a bombardear por el grupo de WhatsApp. Acá eso no pasa. Acá es, la vida laboral es laboral, y cuando tú sales de tu turno, en este caso mi persona que soy enfermera, disfrutas tu Feierabend. Feierabend es una palabra que se utiliza acá en alemán, es para decir disfruta tu tiempo después del trabajo. Entonces, ese tipo de actividades extralaborales no la tienes. Entonces, tienes esa oportunidad de disfrutar tu tiempo libre.
La estabilidad laboral también es algo que a mí me fascina acá porque lo normal cuando tú llegues acá a Alemania es que tengas un contrato laboral al inicio por 6 meses. Esos 6 meses te van a decir, Joana, pero por 6 meses sí, 6 meses, y eso es por ley aquí en Alemania porque es un tiempo de Probezeit. ¿Qué quiere decir un tiempo de prueba? Es un tiempo de prueba no solamente para ti, sino para que tú pongas a prueba también la empresa. Si tú te sientes cómodo o cómoda, si el ambiente laboral es bueno para ti, si de verdad la empresa está alineada con tus valores y si la empresa está alineada también contigo. Después de esos 6 meses, el contrato pasa automáticamente, tú no tienes que preguntar, pasa automáticamente a término indefinido. Entonces, la estabilidad laboral que tienes de ahí para adelante es muy buena. Hay algo que me gusta recalcar aquí en los contratos laborales, de ese contrato de Probezeit, esos primeros 6 meses, es que si por X motivo tú no te adaptaste al trabajo o la empresa no se adaptó contigo, que muy pocas veces pasa, más bien es que tú decides irte, tienes que avisar con 2 semanas antes de anticipación, y esas 2 semanas debes de quedarte en la empresa, pagar un preaviso, ¿sí? Eso es lo más normal acá por la misma falta de personal. Y cuando tu contrato pasa a término indefinido, entonces debes de avisar con un tiempo máximo de 3 meses. Y hay algo que aquí eso es tan cultural, que cuando tú consigues una mejor oferta laboral, pues cuando tú te cambias es porque conseguiste ya algo mucho mejor, la nueva empresa te pregunta, bueno, ¿y cuándo puedes iniciar? Entonces, lo normal es que aquí tú hagas la entrevista de trabajo y programes tu entrada al nuevo trabajo después de 3 meses, y te preguntarás, ¿y me esperan? Sí, te esperan, tu contrato laboral te sale con esa fecha a los 3 meses después que pagues el preaviso en la empresa anterior, y esto también se debe a la falta de mano de obra aquí. Entonces, eso es algo que se brinda mucho en los contratos laborales como tal aquí en Alemania. Oportunidades de crecimiento profesional, todos los que quieras. Aquí todas las empresas tienen unos programas de Fortbildung o Weiterbildung, que son formaciones continuas. Son eso que conocemos en Colombia como educación continua, que nos llevan a seminarios, a capacitaciones. La diferencia aquí es que son un poco más amplias dependiendo del campo, todas estas Weiterbildung o Fortbildung son cubiertos por el empleado. Tú no cancelas nada. En diversidad cultural, bueno, hay veces, por lo menos nos pasa mucho en el ámbito de la salud, y es que a veces nos encontramos en un turno con 0 alemanes. Entonces, o de pronto hay un solo alemán y el resto son de la India, de Turquía, de Latinoamérica. Entonces nos encontramos todos resolviendo un solo turno en un hospital alemán. Entonces la diversidad cultural es excelente. O sea, aquí encuentras de todo dependiendo si es ciudad grande, si es ciudad chica. O sea, por eso no te vas a varar tampoco. Entonces siempre vas a encontrar a alguien que sea de pronto, puede ser cerca o en el mismo hospital de tu país, que puedan reunirse, conversar, tomarse una taza de café. Entonces esa diversidad cultural aquí es posible. Y una excelente red de transporte es algo que a mí me encanta. Tú te puedes conectar aquí en Alemania desde el punto A hasta el punto Z sin ningún problema, solo con el medio de transporte. O sea, un carro aquí no es indispensable. Bueno, ya entrando aquí en materia como tal, que son profesiones reguladas en salud en Alemania, y vamos a hablar no solamente de salud, sino en general, porque sé que de pronto aquí hay gente que no es solo de la salud, sino que es ingeniero, de marketing digital, administrativo, abogado, etcétera. Entonces, las profesiones reguladas aquí en Alemania son todas aquellas que necesitan un reconocimiento para que se pueda ejercer aquí en Alemania. Ese reconocimiento se lo dan la parte de las autoridades en cada estado alemán. Alemania está compuesta por 16 estados federados, como digo yo, 16 estados, 16 opiniones diferentes, y cada estado tiene su propia regulación. Es cierto que pueden manejar una unidad general, pero cada estado tiene o no tiene, tiene la autoridad de pedir
o no pedir documentos más, documentos menos. ¿Cuáles son esas profesiones reguladas como tal? Tenemos medicina, las ingenierías, derecho, enfermería, instrumentación quirúrgica, más que todo las profesiones de la salud, las ingenierías y algunas carreras administrativas. Para saber más a detalle si tu profesión es regulada o no regulada, hay una página que se llama Anerkennung in Deutschland o reconocimiento en Alemania, si la pueden googlear, y allí están todas las profesiones y apenas tú coloques tu profesión, claro que esto debe ser escrito en alemán, te sale si tu profesión es regulada o no es regulada. Si tu profesión es regulada, debe pasar, como te digo, por un proceso de reconocimiento. Y el proceso de reconocimiento acá es entregar cierta documentación que vamos a hablar más adelante ante el Bundesland o el Estado alemán que desees homologar tu profesión. Para esto hay que llevar toda la documentación debidamente entregada, debidamente postillada, traducida, y es un proceso que, en la experiencia que nosotros tenemos con Enfime, el proceso se puede estar demorando solo en la documentación entre 8 a 12 meses, dependiendo de la profesión y dependiendo qué tan rápido podamos obtener toda la documentación como tal. Por eso es que en este proceso como tal yo recomiendo recoger la documentación que tiene un tiempo de preparación y también estudiar el alemán. Los dos tienen que ir de la mano para que se pueda avanzar. Porque si recoges la documentación y después te pones a estudiar alemán, ya has perdido ya 8 meses. Entonces es mejor que pongas los dos requisitos a trabajar en paralelo para que puedas ahorrar tiempo y este proceso no sea tan demorado. Bueno, el proceso de homologación de las profesiones reguladas, ¿cómo es? Yo les traje acá un pequeño resumen. Más que todo se basa en la evaluación del título que tengas, la solicitud de la homologación. Esta solicitud de homologación se tiene que tener en cuenta dependiendo del estado en que lo vayas a realizar. Recuerda lo que te dije anteriormente, Alemania tiene 16 estados y esos 16 estados tienen sus propias solicitudes, sus propios formatos, entonces esto es algo que tienes que tener muy presente. Como tercero tengo la prueba del idioma. Para yo meter la documentación a homologación en muchas profesiones, excepto en algunos estados para la profesión de medicina, no están pidiendo certificado B2 de alemán como tal, oficial. Para el resto de las profesiones pueden meter toda la solicitud de homologación sin el certificado del idioma como tal. Es cierto que al final te va a salir un aviso en el Bescheid, o sea, en el documento que te entreguen, te va a decir de que si no tienes un nivel de idioma, el que te pidan para la carrera normalmente es un B2 a un C1, pues no vas a tener una homologación completa. Pero para iniciar el trámite, excepto medicina en algunos estados, no necesitas un nivel certificado del idioma, entonces es un tiempo que yo le digo a mis asesorados que podemos ir avanzando mientras se recoge todo el tema de la documentación, se envía la documentación aquí a Alemania, podemos seguir avanzando con el alemán y cuando ya tengamos la respuesta del estado, que también se demora entre 3 a 6 meses, pues ya tendríamos que tener realmente un nivel de alemán certificado como tal. Como cuarto está la evaluación de las habilidades. Aquí después que metimos la solicitud de homologación, el estado, el que escogiste, no sé, vamos a poner Baviera, el estado de Baviera dice, perfecto, vamos a ponerme de ejemplo, Joana Campos es enfermera, entonces ella tiene unas habilidades tanto teóricas como prácticas, cumple. ¿Qué quiere decir? Que la profesión de ella es exactamente igual a una profesión alemana, tanto en teoría, que ellos comparan el pensum, tanto teórico como práctico, efectivamente es equivalente y me emiten un Bescheid, o sea, un documento, donde dice que mi profesión es equivalente a una formación alemana y esa es la evaluación de las habilidades. Eso pasa en el mejor de los casos. En el otro caso, que fue lo que me pasó a mí, que fue evaluación, que fue Anerkennung directo, o sea, reconocimiento directo. En los otros casos, ¿qué pasa? Cuando no se logra tener un pensum equivalente al pensum alemán,
porque los pensus van avanzando con los años. Algunos pueden jugar a favor, otros en contra. Aquí el pensum, por lo menos en el caso de enfermería, fisioterapia, ingeniería, va avanzando y eso puede jugar a favor o en contra porque hay materias que quitan, hay materias que colocan. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado y hay que garantizar que las universidades o los institutos técnicos donde se estudió se certifique todo, tanto el componente teórico como el componente práctico en horas, no en créditos, sino en horas, porque aquí en Alemania lo que va a mirar un perito, o sea, una persona encargada, va a mirar que el pensum de Joana Campo sea equivalente al pensum de aquí, de Alemania. Entonces, al mirar todo esto, el Estado dice, efectivamente, ¿cumple o no cumple? Bueno, ¿y qué pasa si no cumple? Que es lo que a veces en el 80% de los casos pasa, son muy poquitos los casos de éxito realmente, y es que tienen que hacer unas prácticas o un ANPASUM o un Kennisprüfung aquí en Alemania. Un ANPASUM son unas prácticas dedicadas a esa evaluación o a esa competencia tanto teórica como práctica que te hace falta. Y el Kennisprüfung es un examen de conocimiento que al final te harán para verificar que realmente cumples con las competencias para tener el título completo aquí en Alemania. Entonces, esas son las dos situaciones que se te pueden presentar. Para cualquiera de las dos situaciones tienes que tener sí o sí un mínimo un nivel de alemán B1 para poder ingresar a Alemania y que te sientas más o menos confiado y puedas venir y trabajar. No te recomiendo venirte con un nivel A2 porque es un nivel A2 muy básico que realmente aquí pasas mucho trabajo y te recomiendo venirte directo con un B1 y que acá hagas el B2 o en su efecto directamente con un B2 que el proceso sería un poco más corto en caso tal de que saques un Anerkennung, un Anerkennung parcial, que tengas que hacer unas prácticas, un ANPASO o un Kennisprüfung aquí en Alemania. Y bueno, acá ya tenemos las prácticas supervisadas que les estaba comentando anteriormente, la obtención de la homologación después de que se supere ya sea si es parcial o es directa y el registro al colegio profesional. Me pongo de ejemplo en mi caso al de enfermería. O en el caso de los médicos, al colegio de médicos. La documentación principal, acá les voy a hablar de manera muy general, y es la certificación y finalización de estudio, su currículo vitae, su certificado de idioma, como les dije, es opcional para algunas carreras. En este caso, hasta ahora solo sería medicina en algunos estados. Las transcripciones académicas, cuando hablo de transcripciones académicas como tal, me refiero a que sean traducidas por un traductor oficial jurado aquí en Alemania o en algunos estados pueden aceptar en el listado de la embajada, en este caso de Colombia, de Perú, que vi gente de Perú que está conectada, eh, tienen que buscar el listado como tal de los traductores oficiales. En ese listado de traductores oficiales hay alrededor de unos 10 a 20 traductores que están inscritos en la embajada alemana como tal y están autorizados por ellos para hacer las transcripciones. Sin embargo, aunque estén autorizados por la embajada alemana, no todos están autorizados para entregar esas transcripciones o esas traducciones en todos los estados. Entonces, cuando se vaya a hacer la homologación hay que tenerlo muy presente, que el estado que yo escoja me acepte traducciones del extranjero de un traductor que esté inscrito en la embajada, pero que no esté jurado. Y si tiene que estar jurado, entonces me toca irme otra vez al listado y mirar cuál de todos esos traductores es el que está jurado aquí en Alemania. ¿Qué quiere decir eso de jurado? Bueno, jurado quiere decir que se encuentra inscrito aquí en Alemania y tiene un registro aquí en Alemania. O sea que cuando el requiera un presidio, el ministerio se meta a mirar que el traductor está inscrito, acá hay una base de datos y va a aparecer aquí en Alemania. Cosa que no pasa con el que no está inscrito. Por lo menos con los traductores de Colombia hay 20 en el listado, ¿sí? Por ponerle un ejemplo, y solo uno jurado aquí en Alemania. Y está en la ciudad de Santa Marta, ahí se los adelanto. Está en la ciudad de Santa Marta, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. La transcripción no es 100% válida, entonces tocaría hacerla, certificar acá y es mucho más gasto. Por eso es importante todo el proceso de asesoría real en este proceso, para que vayas a la fija.
El documento de identidad, cuando habla aquí del documento de identidad, no me refiero a la cédula. No sé cómo le dicen en Perú, imagino que sí, documento de identidad. Me refiero más que todo al pasaporte como tal. Ese es el único que tiene validez en el caso de las homologaciones. Así que si no tienes pasaporte y quieres hacer el proceso, te recomiendo que lo vayas sacando. El certificado de seguro médico, tienes que sí o sí tener un seguro médico antes de viajar. Normalmente yo les recomiendo a mis asesorados que lo compren por 30 días y ya cuando lleguen aquí con su visado de trabajo, que es el ideal, o el visado de estudio, pues que ya contraten un seguro médico acá. Y el contrato de trabajo también es opcional, tampoco necesito un contrato de trabajo para iniciar un proceso de homologación. Yo puedo iniciar perfectamente mi proceso de homologación sin tener ningún tipo de contrato de trabajo, no es impedimento hasta el día de hoy. Entonces, todos estos documentos pues de certificados de estudio deben de ir legalizados, apostillados y traducidos. Deben de enviarse directamente acá a Alemania, al estado donde se requiere homologar su título o el estado de su preferencia. Algo que también me gusta destacar en todos mis webinars es que la documentación y los requerimientos en la documentación han cambiado demasiado en este tiempo. La embajada alemana y los consulados alemanes no están obligados a sacar copias certificadas de firmas digitales. Entonces, todos estos documentos tienen que presentarse de forma original. Entiéndase por original que para sacar una copia certificada me toca llevar por lo menos mi diploma de mi título como tal, original a la embajada o al consulado alemán de mi país, para yo poder sacar una copia certificada. Las copias certificadas son aquellas que le dan validez al documento como tal, que es 100% original y lo da la embajada. Pero ¿qué está pasando? Nosotros tenemos un inconveniente ahorita, y es que por lo menos en el caso de Colombia tenemos muchos documentos que son sacados con firmas digitales. Entonces, al tener firmas digitales tenemos un enorme problema, y lo que yo le digo muchas veces a mis asesorados es: autentiquen esa documentación, y aún así autenticándola, la embajada alemana o el cónsul alemán decide si lo puede certificar o no lo puede certificar. Entonces, cuando inicien el proceso, tengan la mente abierta que va a haber la posibilidad de que tengan que enviar su documentación aquí a Alemania para hacer el proceso. Entonces, como puedan hacerlo en Colombia o en Perú, si le sacan la documentación completa en la embajada, cómo no. Y se preguntarán, pero Joana, si eso me lo certifica la embajada, ¿cómo así que no me lo aceptan? Es que en la embajada y en los consulados hay certificaciones y copias certificadas para todo. Y no todas esas copias certificadas nos sirven para el mismo proceso. Entonces, eso hay que tenerlo completamente presente. Espero que ese punto haya quedado claro, porque realmente es de vital importancia. Y bueno, las profesiones no reguladas, ahí puse en salud, pero bueno, en general, más que todo es, esas profesiones reguladas no requieren como un estudio tan meticuloso como las profesiones reguladas aquí en Alemania. Hay una base de datos aquí que se llama Anabin, que es donde se pide una evaluación testimonial de tu título o un certificado de tu título como tal, y allí entran las profesiones de marketing, algunas profesiones también de ingeniería entran aquí, y no necesitas nivel de idioma certificado. Me explico, necesitas saber alemán, pero no te van a pedir un certificado de idioma como en las profesiones reguladas como medicina, enfermería, fisioterapia, no te la van a pedir. Aquí solamente te van a pedir que sepas alemán, pero no está como requisito fundamental que tengas un certificado B2 o C1 de alemán. Ciertamente tienes que comunicarte, poder defenderte en alemán para poder trabajar, eso es claro, pero el certificado como tal oficial no te lo van a pedir hasta el momento. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hay entre las profesiones reguladas y no reguladas.
y que el proceso de reconocimiento se hace por equivalencia de evaluación testimonial en la base de datos de ANAVI. Hay unas profesiones que no están reguladas como son por lo menos psicología. Los psicólogos, aquí quiero hacer énfasis cuando digo psicólogos. El psicólogo acabado de graduar es una profesión no regulada. O sea, no le van a pedir nivel de alemán como tal, ni B1, ni B2, no, simplemente conocimiento, que tenga conocimiento y en algunas entidades puede trabajar en inglés. El nutricionista también es una profesión no regulada y el consultor de marketing digital. Pero si el psicólogo tiene una especialización clínica, entonces pasa automáticamente a ser una profesión regulada. Entonces ahí sí se comporta directamente que hay que certificar alemán B2, en algunos casos C1, hay que entregar la documentación a la Cámara de Psicólogos más rigurosa, hay que entregar absolutamente toda la documentación. Aparte de eso, tanto en las profesiones reguladas o no reguladas, la universidad debe aparecer en la lista o en la base de datos de ANAVI, que es una base que nos sirve a nosotros, más que todo a los que estamos asesorando en este proceso, para verificar que la universidad donde tú estudiaste esté reconocida acá en Alemania como universidad. ¿Sí? Para eso hay unos parámetros en la misma página y aparte de eso también se puede reconocer la carrera, si la carrera está inscrita o no está inscrita como profesión equivalente. Entonces, ya eso más a detalle, los que deciden tomar la asesoría informativa conmigo, eso lo revisamos como tal. Eso como para dejarles claro. Entonces, el proceso de la equivalencia de las profesiones no reguladas, aquí ya cambian un poco los requisitos. Entonces, aquí lo ideal es que tengas ya una oferta de trabajo, que tengas un visado, que entre directamente con un visado, una Blaukarte o un permiso de trabajo, conocimientos del idioma más no un certificado como tal, y la educación y las calificaciones, que esto se hace a través de la evaluación testimonial que se hace en la base de datos de ANAVI. Y bueno, consejos para buscar empleo aquí en Alemania. ¿Cómo hago, Joana? Ya yo tengo todos los requisitos, ya yo hice mi proceso y ahora tengo mi certificación de que me salió homologación completa, homologación parcial. ¿Yo qué hago ahora? ¿Cómo hago para conseguir empleo? Entonces, lo primero es, mi consejo número 1 es prepara bien tu currículo vitae. Recuerda que este currículo vitae debes de asesorarte bien antes de entregarlo, ya que acá en Alemania las hojas de vida no son iguales a las que manejamos en Latinoamérica. Acá las hojas de vida tienen un pequeño perfil, tienen la parte pues donde estudiaste tanto la habitúa, el bachillerato, como la universidad o el instituto técnico. Y lo más importante aquí a destacar de esta hoja de vida es que cada trabajo debe tener fecha de inicio, fecha final y las funciones que ejercías en ese trabajo. Ahora, si tú no tienes una carta laboral que respalde esa certificación que tú colocas en el currículo vitae, entonces no la puedes colocar. Solo colocas lo que tenga certificación laboral. También puedes colocar todos los cursos que hayas realizado solo si tienes certificación. Lo que son las referencias laborales y las referencias familiares y personales no van en un currículo vitae aquí en Alemania. La carta de presentación del por qué quieres trabajar en esa empresa, igual pues que en Colombia como tal, nosotros averiguamos la empresa de cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores. Entonces, todo eso nos sirve para nosotros hacer una buena carta de presentación y el motivo del por qué queremos nosotros trabajar en esa empresa y pues claramente aprender alemán para poderte defender en la entrevista. Te aconsejo buscar portales de empleo en línea. Hay muchos portales aquí en Alemania para conseguir empleo. Las solicitudes, si tienes la manera de hacerlo o estás haciendo el proceso completamente solo, sin empresas intermediarias. Me gusta aclarar eso. Enfimed no es una empresa intermediaria, es una empresa de asesoramiento en homologación, ¿sí? O sea, nosotros te ayudamos a ti como tal a homologar tu título, ¿sí? Ya sea regulado o no regulado.
Y el proceso lo haces tú directamente en el Bundesland, o sea, en el estado que tú quieras, en la empresa donde tú quieras aplicar y en el servicio donde tú quieras aplicar. Entonces, esto para que lo tengas en cuenta. No soy una empresa intermediaria, sino una empresa de servicios, empresa de homologaciones. Y también te aconsejo mucho que te prepares para esas entrevistas. La preparación de la entrevista es fundamental. Así como te preparas en español, que investigas sobre la empresa, es igual, te tienes que preparar para esta entrevista para que te sientas seguro, confiable. Recuerda que es en otro idioma. ¿Y cuántas entrevistas te recomiendo hacer? Todas las que puedas, todas las que desees hacer hasta que consigas el trabajo que tú digas, este es el que quiero, este es el que me ofrece todos los beneficios. Como story time, yo recuerdo que cuando yo me empecé a preparar y a buscar trabajo acá en Alemania, presenté como 10 entrevistas, como 10, y cada una de ellas me iba enseñando como las palabras que más se utilizaban. Obviamente ya yo había estudiado las entrevistas, me había hecho la preparación, pero no es lo mismo que toparse realmente con la realidad de una entrevista en alemán, el dialecto, dependiendo en qué estado lo metas la solicitud, así mismo te van a hablar. Entonces, prepárate, pierde el miedo, suéltate. Aquí el entrevistador no te va a acusar porque de pronto declinaste el artículo mal o no usaste el verbo en tal posición, ellos te van a entender y no te van a culpar, no, no sabes hablar alemán, no. Aquí valoran realmente que te esfuerces por presentar esa entrevista en alemán y ya la perfección del idioma o el mejoramiento continuo del idioma viene con la práctica. Entonces, no te bloquees en pensar, tengo que hablar un alemán perfecto, no, lo importante es que te sientas seguro, que el entrevistador sepa de lo que tú estás hablando, que te hagas entender y al inicio va a ser difícil, pero créanme que es posible y es gratificante cuando realmente consigues y logras hacerlo. Entonces, por eso te digo, todas las entrevistas que puedes hacer, hazlas. Entonces, costos del proceso, y aquí te voy a hablar de los costos generales, de cuánto más o menos vale un curso en general de alemán, para que esto lo tengas en cuenta. Y más que todo esto va para dos tipos de personas. Aquellas personas que están haciendo el proceso con empresas intermediarias para que sepan cuánto les cuesta a ellos pagar un curso de alemán como tal. Y dos, para las personas que hacen o sea, todo el proceso de forma independiente, como fue mi caso, que yo pagué toda mi documentación, todos mis niveles de alemán, mi pasaje hasta acá, hasta Alemania, o sea, todo esto. Entonces puedo decir que esto es basado, uno, a mi experiencia, a las actualizaciones, lo puse en dólar, al dólar de hoy, y para que tengan en cuenta que si hacen el proceso con una empresa intermediaria que les paga absolutamente todo, tengan en cuenta que todo este dinero que la empresa está invirtiendo en ustedes es dinero y que de alguna u otra manera, si ustedes llegan a no terminar el proceso, lo más ético es llegar a un acuerdo y devolver este dinero porque es una inversión y se van a dar cuenta que es un proceso que no es económico, es un proceso que es costoso y que es un proceso que hay que pensarlo muy bien, aparte de que es un proceso familiar, mejor dicho, por calidad de vida, etcétera, todo lo que querramos incluir en el proceso, pero que es un proceso que ya sea que lo paguemos nosotros o nos lo paguen a nosotros, es un proceso que requiere dinero. Entonces, Alemania puede necesitar mucha mano de obra, pero aquí el Estado alemán, desde Alemania hasta tu país, ellos no se hacen cargo de tus gastos. Ya es una cosa diferente cuando estás aquí en Alemania, ya tienes muchos subsidios, ya tienes muchas ayudas, ya puedes estudiar alemán de una forma más cómoda, ya tienes muchos beneficios, pero por lo menos en la Agentur für Arbeit o la agencia de trabajo o el Job Center o en las mismas páginas de reconocimiento hay muchos portales que dicen te ayudamos a venir. Pero ese te ayudamos a venir me gusta ser clara y es que ellos no van a girar dinero hasta tu país de origen, no. Ellos lo que quieren decir, oye, si tú tienes algún gasto en tu proceso de homologación, esos gastos debes de guardar las facturas como tal y al final en la evaluación de impuestos acá en Alemania se meten esos gastos por gastos de homologación y el Estado alemán te puede devolver un porcentaje por esos gastos realizados guardando las facturas y el porcentaje lo deciden directamente ellos.
Entonces, esto para que lo tengas en cuenta. Entonces, un curso de alemán en promedio puede estar costando por nivel unos 421,54 dólares y completo 6 niveles unos 2.500 a 2.600 dólares. Entonces, ahí pueden ir ya sumando los documentos de la universidad o del instituto, pues dependiendo de la profesión, te puede estar costando entre 200 a 400 dólares. Esto incluye el pensum, tanto teórico como práctico, el certificado de las notas, si hay que sacar un certificado de buena conducta. Todos estos documentos son realmente costosos en la universidad o en los institutos y por la experiencia lo que hacen es que hacen un certificado por semestre. Entonces, imagínate, si son 10 semestres, entonces son 10 certificados y cada uno lo están cobrando a 110,000 pesos más o menos en promedio de las universidades, entonces ahí todo eso va sumando. Las legalizaciones y apostilla, gracias a Dios, hasta el sol de hoy en Colombia la legalización MinSalud en Colombia es gratuita, en otros países no. La apostilla en Colombia está en 36,000 pesos actualmente. Por lo menos de todos los asesorados que yo tengo, la apostilla más cara es la de 30 dólares y la tiene Ecuador. Entonces ahí más o menos en la documentación que te toca apostillar, te toca gastar un aproximado entre 100 a 200 dólares, la traducción de documento entre unos 500 y 1.000 dólares, si pongo entre 500 y 1.000 dólares, porque hay que transcribir o hay que traducir aproximadamente 16 paquetes de documentos y los traductores oficiales cobran por palabra, algunos cobran por página y más o menos por palabra en Colombia están cobrando entre 180 pesos por palabra a 300 pesos por palabra. Y acá en Alemania están cobrando entre 35 euros por hoja a 65 euros por hoja. Entonces, eso puede variar mucho y aumentar o disminuir los costos. Y las copias certificadas y el envío aquí a Alemania entre unos 400 a 500 dólares más o menos. Entonces, estos son los costos que tienen que tener presentes si desean hacer un proceso de homologación aquí en Alemania. Si tienen preguntas, ahorita soy toda oído. Preguntas las vamos a hacer por el orden que escribieron, Mari. Che dice que en caso de abogada se puede homologar un abogado. Sí, un abogado puede homologar y es una profesión que está regulada aquí en Alemania. Dice Alexandra Izquierdo Campo. ¿Qué se recomienda respecto al lugar donde se decida homologar en caso de iniciar el trámite de homologación antes de saber la ciudad donde vas a laborar? Bueno, realmente casi todos los que llegan a mí por primera vez tienen esa pregunta, ¿dónde homologo? ¿En qué estado? ¿Qué estado me recomiendas? Aquí en Alemania no hay estado fácil, hay estado menos traumático, como le digo yo, menos traumático. Entonces te podría recomendar el estado de Baviera, el estado, eh, bueno, dependiendo de la profesión, ¿no? Dependiendo. Pero con el estado de Baviera y Nordrhein-Westfalen me ha ido bien. El estado como más rígido, por decirlo así, es el estado de Sachsen. Ese sí no lo recomiendo, es muy demorado. Y ¿Y Baden-Württemberg. en qué estado te encuentras tú? Yo estoy en el norte, en Renania-Westfalia del Norte. Ok. Verónica nos pregunta, ¿hay una ventaja si el título médico está homologado en España? No, depende. Tú puedes tener el título médico homologado en España si has trabajado 3 años en España. Puede que te ayude, ya eso depende de la persona que revise tu caso, pero 3 años te pueden ayudar. Pero independientemente, tienes que hacer el proceso como tal de homologación. Para médicos, tienen que homologar primero medicina general y si tienes alguna especialidad, después tienes que hacer el examen de especialidad, tienes que hacer un FCP, que es un examen de alemán médico como tal, y después te dan 2 años para hacer el Kennisprüfung. El proceso de médico es un poco más extenso, pero realmente que cuando lo logran les va muy bien.
Y aparte de eso, que la especialidad acá es completamente gratuita para los médicos, ya que no se hace en una universidad, sino se hace directamente en un hospital. Y al hacerlo en un hospital como un empleado, devengas un salario de asistente AR, o sea, de un residente como tal, cosa que en nuestros países de Latinoamérica tú tienes que pagar por estudiar. Entonces acá es una gran ventaja, pero hay que pasar cierta tramitología y tienes que llegar mínimo a un nivel B2. Entonces, el título de España, si no has trabajado en España por lo menos esos 3 años, es como si estuvieras desde cero y toca todo iniciar. Y eso sí te lo valen en el Estado. Gracias. Diana Rodríguez dice, en el caso de ser ingeniero civil en Colombia y tener un máster en España, título europeo, ¿cómo sería la homologación? Muy brevemente. Bueno, tienes que hacer la homologación de la ingeniería igual y meter el máster en España, que seguramente te ayudará, pero tienes que hacer el proceso. Y es una profesión regulada. ¿La bacteriología tiene algún beneficio o es igual que todos? La bacteriología es igual, es profesión regulada. Katy Elena de Oro Montaño dice, ¿las prácticas cuánto tiempo suelen durar? Eso va a depender del déficit que tengas en horas y en horas teóricas y horas prácticas. Si tienes un déficit de más de 1.000 horas, entonces serán unos 6 meses a 8 meses. Si tienes un déficit de menos de, no sé, de 400 horas, podría ir hasta 3 meses. Eso depende de lo que tengas al final Bueno, otra del pregunta déficit. dice, gracias. ¿El certificado de finalización de estudios se refiere al título, al diploma? Sí, todo lo que tiene que ver con, pues, con la profesión como tal. Ok. Se debía apostillar nuestro certificado de culminación, el certificado de culminación de estudios, se debía apostillar. Si lo puedes apostillar, yo recomiendo siempre que lo apostillen, aunque no es requisito indispensable como tal. La página del Ministerio de Educación Nacional te permite legalizar y por ende apostillar el de finalización como tal, pero lo que realmente te van a pedir es el diploma y el acta, el certificado de notas, el penso teórico y penso práctico. Aquí dice Juan Pablo Seguera, creo que esta pregunta no la sabes, pero pronto por si acaso, sí, tienes muy buen relacionamiento. ¿Podrías decir en Santa Marta dónde se podría apostillar? En Santa Marta, ¿dónde se podría apostillar? Es que en Colombia solamente se hace en una sola parte, es en línea, es en la Cancillería. Tú buscas Cancillería en línea, apostillar mi título desde mi casa, eso es online, y tú la apostillas desde, incluso yo apostillo documentos desde aquí, desde Alemania, a todos mis asesorados. Muy Cancillería en bien. línea y ahí haces todo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que para tu apostillar tienes que haber legalizado tu documento. Si no lo has legalizado, no lo puedes apostillar ya que no es un documento 100% legal. Lo que te avala que sea legal es la legalización del Ministerio de Educación Nacional y ahí sí te bota el código para que lo puedas apostillar en línea, en internet. ¿Y cuánto Y demora más vale o menos eso? ¿Cuánto demora eso? 24 horas, 24 Ah, horas. bien. Sale Eficiente. enseguida y la apostilla es de La Haya, entonces ese es el único documento digital que aceptan aquí en Alemania porque ese tiene un código de barra y ellos lo verifican directamente. Dice Stephanie Paola Torres Calderón, estudiante de la Fundación. Yo vivo en Alemania y tengo traducciones de varios documentos, pero en alemán, que lo hice, que lo hizo, vive en Bogotá. Lo Ok. Sí, primero que toca, disculpa, disculpa porque yo hice dos preguntas y quiero decirlo como, yo quisiera homologar mi título, soy ingeniero industrial, yo vivo acá en Alemania y ya dijiste que en Sachsen son bastante estrictos y vivo en Sachsen, ah, vivo, vivo en Leipzig. bueno, Este, son estrictos, no es imposible, es más burocrático. sí, pues no sabría, ya dijiste que nada más hay un traductor jurado en Colombia y mis documentos son traducidos porque yo quiero hacer una maestría acá. Estoy en la respuesta de 3 universidades, a Ujú. ver si hago la maestría.
¿Cómo sería el proceso de homologación estando yo acá? No, tengo todos los documentos traducidos, me faltan algunos de los que más o menos has hecho. Quiero tener como información, si puedo tener como una asesoría. Yo quisiera Me puedes entender. escribir a mi página web como tal porque me toca revisar tus documentos, pero desde ya te digo, si no está por la única traductora que está en Santa Marta, jurada aquí en Alemania, entonces te toca hacer avalar esas traducciones aquí en Alemania y pues verificar que cumplas con toda la lista, ¿no? Y eso sí me toca mirarlo de forma individual en conjunto con la universidad que esté inscrita en la base de datos de ANAVI. Y Entonces, la ingeniería industrial creo que está regulada, si no la ingeniería estoy industrial mal. está regulada y el proceso de reconocimiento como tal para la ingeniería es igual. No hay discriminación si es ingeniería civil, ingeniería de sistema, Ok, ingeniería eléctrica, ingeniería no. Es un solo formato de ANTRA para la ok, homologación. Entonces, ok, me puedes perfecto. escribir a un correo y me comentas, estuve en el webinar, me recuerdas el caso y con gusto te paso la información. Ok, listo, muchas gracias. Gracias. David Gusto. Velasco Henao, si ya vivo en Alemania, ¿cómo puedo sacar las copias certificadas autenticadas? Bueno, para sacar las copias autenticadas puedes ir a una notaría y en la notaría aquí en Alemania lo que te van a pedir es tus documentos originales, las traducciones originales como tal y ahí sí puedes sacar las copias autenticadas. Y tienes que tener toda la documentación completa como tal. Ok, gracias. Gabriela González Morales, me gustaría tomar la asesoría informativa, por favor. Cuando busqué, no me apareció mi carrera de Ingeniería Civil de Uninorte, pero no sé si la busqué mal. No sé si porque salen todas las ingenierías, como acabas de decir. Sí, lo que pasa es que en las ingenierías como tal se manejan en un mismo formato, o sea, allí entran todas las ingenierías. Lo más importante es, uno, que aparezca en la base de datos de ANAVI. Yo estoy segura que la Universidad del Norte, creo que dijiste Norte, ¿no? Sí, Aparece en la base de datos de ANAVI. Ahora toca verificar que la ingeniería esté inscrita y si la ingeniería está inscrita, entonces el proceso es diferente y si no está inscrita, entonces, pues ya tocaría explicarte el proceso como tal más a detalle, pero el formato de homologación es uno solo y dependiendo el estado en que quieras homologar, así tal cual, es el ANTRA. Cada ANTRA cambia por estado. Buenos días, qué pena. Ay, ¿puedo interrumpir un segundo? Qué pena. sí. Mira, es que, bueno, ya respondieron mi pregunta, pero tengo como otra preguntita. Yo, bueno, soy la que preguntó que cómo podía yo sacar las copias o certificaciones autenticadas, certificadas, y me dijiste que en la notaría. Cuando En tú aquí. hablas de la notaría acá en Alemania, ¿quieres decir con el Rathaus o, o en No, dónde sería eso? en el Rack House, lastimosamente no las puedes sacar porque el Rack House solamente te va a sacar son las copias certificadas de los documentos alemanes, Ok, pero no te saca del español, ok. no te lo saca. Entonces, en la Agentur für Arbeit también lo puedes sacar. El problema es que para reconocimiento en muchos estados no te aceptan esas copias certificadas de la Agentur porque ya me ha Ok, pasado. Allá son gratuitas, pero no las aceptan. Entonces, para poder ir a la fija tienes que llevar los paquetes completos, ok, debidamente pues organizados como tal con el soporte original a una notaría ujú, aquí en Alemania ok, y cada certificación te puede estar costando entre 12 a 15 euros por paquete. ok. Por ejemplo, digamos, en este momento yo estoy viviendo en Múnich, entonces yo soy de Baviera. En ese caso, tendría yo que ir, mejor dicho, mi pregunta es cómo se llama, o sea, igual tengo que ir a la Gentúa que me dijiste o No, sería a otra directamente a entidad. la notaría, directamente a la notaría. Tú llamas a una Ok, notaría, sacas una cita, dices que vas a sacar una en copy y listo. Ellos te dicen tienes que traer los originales, tienes que traer las traducciones, los ok, paquetes como tal. Allí
Lo que Ajá. tienes que verificar es que de verdad tengas todo en orden. Ok. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, esas preguntas ya de pronto queremos más preguntas personalizadas, lo podemos hacer con la consultora internamente para de pronto guardar el orden con con todas las Listo. preguntas. Sí, Gracias. una pequeña preguntita. Digamos que si yo tengo las apostillas y, y las traducciones de año 2023 o 2022 y hago el No proceso ahorita vence, 2024, no hay ningún problema. no vencen. Las apostillas no tienen fecha de vencimiento. Hágale tranquila. Ah, listo, vale, muchísimas gracias. Muy amable. Qué pena, ya, Bueno, gracias. Bueno, bueno, agradecemos guardar el orden de las preguntas porque se nos puede guardar y todas las preguntas son importantes. El lugar de enfermería aplica como regulado o no regulada. en muchos estados es no regulado. No te van a pedir nivel de idioma. Sin embargo, como personal de la salud tienes que saber alemán y lo ideal es que venga certificada, pero como tal, en muchos estados no te lo van a pedir. Ok, esa certificación debe estar en inglés y alemán o también en español. ¿Cuál es lo recomendable? Alemán, alemán. Alemán. La postilla debe ser reciente, dijiste que no. No, las apostillas no tienen fecha de vencimiento. ¿Hay alguna página donde se garantice las traductores que sean oficiales? ¿Se puede encontrar en la Cancillería o algún listado? Tienes que ir directamente a la página de la embajada alemana. En cada país hay una y ahí hay para descargar el listado como tal de traductores oficiales. Esta pregunta es importante, una carrera interesante. ¿La ingeniería de sistemas es regulada? Es regulada. Es ¿Cuán- regulada y disculpe, tiene componentes a la vez no reguladas porque hay que hacer doble evaluación, tanto en ANAVIN como por reconocimiento. ¿Cuánto tienen de vigencia los documentos homologados? ¿Cuánto tiene de vigencia los documentos homologados? No la entendí muy bien. Después de estar homologado, por lo menos yo, me explico, o sea, ya yo estoy homologado, no, pues siempre ya yo quedo homologada. Ok, Moisés Díaz tiene una pregunta, la puedes hacer en el chat, Moisés, por favor. Natalia Escobar, tengo la misma pregunta. Yo estudié en Ecuador medicina, pero me regresé a Colombia, soy colombiana y tuve que apostillar, pero esto fue en el 2022. ¿Es válido si comienzo el proceso de homologación con esos documentos apostillados 24-25? Es válido. Después que tengas apostilla de la Haya en Ecuador, es apostilla de la Haya igual que en Colombia. Así que no tienes ningún problema. Bueno, esta es otra estudiante de la Fundación Sara Struss Munker. Buenos días, si logro homologar mi profesión, que no es regulada, por ejemplo, en Baviera, igual puedo ejercer en cualquier otro estado después de homologarla. Sí, sí, después que tengas la homologación como tal, ya, o sea, algo que se llama aquí el Urkunde o el certificado final, te puedes mover en Alemania como quieras. Pero el inicio de la homologación se hace y se termina en un solo estado. David Arrieta Osorio, si no tengo oferta laboral, ¿cómo puedo hacer la homologación si no sé a qué estado voy? Bueno, allí te toca por lo menos hablar en una asesoría conmigo y mirar y ayudarte como a qué estado quieres enfocar tu homologación, porque es importante tenerlo definido desde el inicio. Y lo de la oferta laboral, también en el proceso, en la asesoría, por lo menos con EMPIMED en Alemania, ya la asesoría personalizada, no la informativa, te vamos encaminando en la preparación de esa entrevista para que lo puedas conseguir en caso tal de las profesiones no reguladas. Gracias. Me imagino que no es regulada porque me dijo oferta de trabajo, porque en las no en las reguladas no hay necesidad. Él es ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico es una profesión regulada, entonces no tienes que tener una oferta de trabajo para iniciar el proceso. Carolina pregunta, qué visa recomienda gestionar en caso de querer homologar el título médico? ¿Qué tipo de visa? Depende cómo quieras homologar el título. Si quieres venir a estudiar acá el idioma como hace la mayoría de los médicos, entonces tendrías que venirte con una visa 16F con una cuenta bloqueada a terminar el estudio del alemán acá. Ya ahorita están dando un permiso de trabajo de 20 horas en trabajo no médico.
hay una lista de trabajos que puedes ejercer acá para que puedas ayudarte económicamente. Y la otra visa con la que te puedes venir es ya cuando vengas a hacer todo el proceso de homologación, que es la visa 16D, o sea que ya vienes con un B2 y vienes a hacer el FCP. Puedes optar por la visa o solicitar la visa 16D que te permite alargarla. Sería la F o la D. Y acá la cambias a un visado de trabajo cuando, o pues ya la vas actualizando dependiendo de tu estatus acá. Yo soy la que hice la pregunta. En ese caso, ejemplo de que ya tenga aquí el B2 y quiera continuar C1 o allá más adelante, mientras hago el proceso de homologación, sería la 16D. La 16D, sí. Pero tendrías que sacarte el curso para alemán médico acá en Alemania, el C1. Que hay varias instituciones que lo dan acá en Alemania. Porque tendrías que hacer también el examen de la FCP. O sea, tendría que hacer el curso de alemán médico aquí en Colombia. Te recomendaría hacerlo acá y hacer la inscripción a la FCP, al Fachsprachprüfung, para que puedas obtener la extensión de tu visado como tal y puedas trabajar como médico como tal aquí en Alemania y ya haber metido la documentación para la homologación como médico. Si lo vas a Joana, hacer por Kenis, sí. si quieres nos vas dejando tus datos en el chat o tu correo, tus datos corporativos, porque, por ejemplo, el caso como Moisés Díaz llegó un poco tarde. Moisés, la información va a ser subida a la página web, pero en caso de querer contactarte con Joana, ella te da la información por interno. Lady Tatiana Martínez dice, tecnología en diseño gráfico. ¿Sabes algo? ¿Tiene regulada, no regulada? Tecnología en diseño gráfico es no regulada. O sea, necesitaría un trabajo. Necesitaría una oferta laboral ya al final, igual puede iniciar el proceso de evaluación testimonial en Anabi. Y hay algo ahí positivo que también puede trabajar en muchas de estas empresas, todo lo que es marketing, diseño en inglés, con un nivel básico de alemán. Bueno, soy gerente ambiental con experiencia y quisiera saber cómo recibir los servicios de asesoría y guianza en todo el proceso con EFIMED. Ya vamos a compartir los datos acá para que ustedes se contacten y por Ay, supuesto busquen EFIMED en Instagram, ¿sí? ¿Cuál sería el tiempo estimado para realizar el proceso de homologación? Eso depende del caso, ¿no? eso va a depender mucho de la profesión, pero en un promedio te puedo decir que nos estamos gastando entre 12 a 18 meses. Entre Wow. llegar al nivel de alemán adecuado, que respondan aquí en Alemania como tal el proceso, porque se demora entre 3 a 6 meses, esos tiempos también van allí dentro como tal. Y cuando llegas acá a Alemania, el proceso de homologación no termina hasta que tú estés aquí en Alemania, llegues y firmes tu proceso como tal y recibas tu certificado. Bueno, vamos a darle dos chances a dos los que levantaron la mano. Aquí tenemos que tienen su mano levantada. Está Santiago Polanía. Santiago, ya que estás en línea, eh, por favor, regálanos tu pregunta muy breve para... Sí, sí, la pregunta es, ya escuché que ingenierías, cualquier ingeniería es regulada. Yo soy ingeniero electrónico en Colombia y tengo un máster en una universidad de España. ¿Qué tan complicado sería conseguir una oferta laboral? Así, primero se tiene que homologar o podría conseguir una oferta laboral con inglés y yo tengo certificado de alemán A2. ¿Existe la posibilidad? Sí, mira, realmente acá los ingenieros que se necesitan son muchos. Yo te recomiendo iniciar el proceso de homologación recogiendo la documentación y conseguir una vacante en inglés aquí en Alemania que también lo puedes hacer, ¿sí? Es completamente viable y si tienes un nivel básico de alemán también te sirve mucho porque recuerda que una vez que salgas de la empresa, de tu trabajo, pues la vida afuera es todo en alemán. Y aquí tienden a ser un poquito celosos con el idioma, entonces cuando vas a una panadería, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer algún trámite es en alemán, entonces estoy segura que con un A2 lo puedes mejorar muchísimo acá y es completamente viable.
¿Y el Tengo una estado pregunta. GS qué tan complicado es? El estado GS Es bueno, o sea, ese Renania platinada es bueno, no es tan complicado perfecto, como vale, muchas gracias. Sanse, Vielen Dank. ¿viste? Aquí pregunta Daniel Eduardo Torres, ¿cómo será el proceso con la carrera de Derecho? Creo que dijiste algo ahorita, pero de pronto creo que no quedó tan claro. Bueno, con el proceso de derecho, primero toca mirar si es derecho solo, si tiene algún derecho administrativo, toca mirar los requisitos dependiendo del estado como tal, que él quiera homologar y le empezar a mirar lo de la documentación y que la universidad esté reconocida. Y aprender alemán, Aprender alemán. porque así como hablan en español, todos los igualitos tienen que hacerlo en alemán, entonces de una ponerse a estudiar alemán. Bueno, aquí esta pregunta es chévere. Sergio Eduardo Villacorte Camacho. Soy licenciado de inglés en Colombia. Planeo hacer un curso de enseñanza de español como lengua extranjera en, en Anabín. Anabín aparece la Anavi. universidad. Sí, en Anabín aparece mi universidad, pero no mi título. ¿Puedo hacer la homologación de mi licenciatura como profesión no regulada? Yo vivo en Alemania. Qué chévere. Sí, puedes hacer el proceso si la carrera no está. De hecho, eso es el común denominador, que las carreras no estén, pero las universidades sí. Entonces allí lo que toca es entrar a la página de Anerkennung in Deutschland, o sea, reconocimiento en Alemania, y mirar los requisitos específicos para ti y según el estado. Gracias. Sofía González Bejarano dice, la psicología no regulada es solo para áreas, en áreas específicas, o digamos, si en futuro quiero especializarme en clínica ya, puedo comenzar en esa área, pero a un nivel básico. La psicología como tal, cuando tú te gradúas de la universidad, que tienes el título de psicóloga, esa es la no regulada, sin especialidad. O sea, solita, psicología solita, como le digo yo. Ya si tú quieres venir acá a Alemania a hacer un máster, una especialidad, lo puedes hacer en las universidades. Es completamente viable. Ella misma dice, sí, se puede realizar práctica profesional de pregrado en Alemania. De pregrado tocaría mirar con tu universidad si tiene convenio. Recuerden Míralo que directo. hay preguntas, digamos, un poco que son más específicas. Recuerden que pueden seguir a Efimet en Instagram y por supuesto los datos que ya nos dejó Joana para que puedan responder a sus dudas e inquietudes y lo más importante es que puedan tener un servicio especializado para estos proyectos que ustedes tienen. Moisés, dime. Elkin, yo era la otra persona que tenía la mano levantada. Disculpa que interrumpa, Ah, fue sí, que no sí, me claro, dieron paso. Moisés. Ahora que Mi sí. nombre es Moisés Díaz, yo soy ingeniero mecánico. Estoy terminando actualmente el B2 en la Fundación Colombo Alemana. Ya tengo certificado el B1. Yo llegué, Felicidades. gracias. Yo llegué un poco tarde, pero sí quisiera saber, porque tengo dudas específicas, cómo es contactar contigo para un servicio personalizado, ya que yo estoy en plan es de buscar empleo, digamos que ya reúno los requisitos laborales que lo que he visto, pues que solicitan allá. Quiero saber cómo sería contactar contigo. Bueno, me puedes contactar en la página de Instagram y allí me puedes escribir al interno, entonces allí podríamos contactar una cita de asesoría informativa y miramos todos los requisitos que debes de cumplir y dónde quieres hacer el proceso de homologación. Dependiendo de allí, entonces de ahí partimos con todo el tema de los requisitos, qué documentos necesitas, dónde quieres aplicar y demás. Ok, te estaré escribiendo en el transcurso del día. Gracias. Vale, con Gracias, mucho Moisés. gusto. Hasta Estamos en un luego, testimonio de igualmente. Moisés con nivel B2, Moisés, un testimonio. Ah, Así es. bonito. Hay muchas preguntas realmente, pero digamos en términos generales, agradecemos en nombre de la Fundación Colombo Alemana. Se conectaron en promedio cerca de 110 personas. Les agradecemos a todos y vamos a estar subiendo este video en nuestras redes sociales de la Fundación Colombo Alemana, en nuestro canal de YouTube, para que estén conectados con nosotros. Chus. Tschüss.